Capítulo 1. ¿Por qué escribí este libro? Desde que empecé a trabajar en este libro en el verano de 1982, cada dimensión del trading de futuros ha sido explotado en grande. Ahora hay nuevos exchanges, nuevos contratos, más asesoramiento y servicio de noticias, una gran variedad de libros y publicaciones, y muchísimas técnicas de sistemas de trading que la mayoría de ellos en aplicaciones computarizadas que hacen más fácil la lectura del mercado. Sin embargo, con este tremendo crecimiento de los servicios relacionados con el trading, queda un hecho ineludible. Hay todavía un grupo muy pequeño de sofisticados traders que toman el mayor porcentaje de ganancias de los mercados, ganando más del 90% de todos los otros traders que son perdedores netos año tras año. En el trading de futuros, por cada dólar de beneficio obtenido por un operador, otro operador lo tiene que perder. Si unos pocos traders ganan dinero constantemente a gran escala, entonces sus ganancias tienen que salir directamente de los bolsillos de los miles de otros traders que contribuyen muy fielmente a sus ganancias diarias. Algunos de estos traders de gran éxito son figuras públicas, pero la mayoría solo son conocidos en las áreas de Chicago o Nueva York. No hace falta decir que todo el mundo quiere saber qué hacen y cómo lo hacen. Debe haber una diferencia entre estos dos grupos de traders, la pequeña minoría de ganadores y la gran mayoría de perdedores que quieren saber lo que saben los ganadores. La diferencia es que los traders que pueden ganar dinero de forma constante semanal, mensual y anual abordan el trading desde la perspectiva de una disciplina mental. Cuando se les pregunta por sus secretos del éxito, ellos afirman categóricamente que no lograron ningún grado de consistencia en la acumulación de riqueza mediante el trading hasta que aprendieron la autodisciplina, el control emocional y la capacidad de cambiar sus mentes para fluir con los mercados. Primero, quiero señalar que la autodisciplina, el control emocional y aprender a cambiar de mentalidad después de asumir un compromiso son todos cuestiones psicológicas que no tienen nada que ver con servicios de noticias, servicios de asesoramiento, nuevos exchanges o sistemas técnicos de trading o fundamentales, computarizados o no. En segundo lugar, a partir de mis experiencias como trader, observaciones e investigaciones, descubrí que todos los traders, tanto ganadores como perdedores, parecen compartir algunas experiencias muy en común. Ya sea al inicio o en algún momento temprano de su carrera como trader, todos los operadores experimentan confusión, frustración, ansiedad y el dolor del fracaso. Son pocos los traders que pasan por esta fase de acumulación sana y son aquellos que finalmente enfrentan y resuelven algunas cuestiones psicológicas muy difíciles sobre lo que significa ser un trader, y este proceso de realización y cambio normalmente lleva varios años, incluso para el mejor de ellos. Si la autodisciplina y el control emocional son las claves del éxito, tampoco son necesariamente rasgos con los que nacemos. Al contrario, son características que adquirimos al aprender ciertas habilidades mentales. La adquisición de estas habilidades mentales suele ser el resultado de un proceso de aprendizaje de prueba y error que puede resultar muy costoso desde el punto de vista financiero y, por lo general, estar lleno de dolor y sufrimiento emocional. El mayor problema con el enfoque de prueba y error en el trading es que la mayoría de las personas pierden todo su dinero antes de completar el proceso. Y otros operadores que tienen suficiente dinero para seguir operando nunca se recuperan completamente de los efectos del trauma psicológico que se han infligido a sí mismos para aprender a operar con éxito de manera constante. Esto deja solo un número relativamente pequeño de personas que lo logran. Todos los grandes traders, tanto del pasado como del presente, les ha resultado muy difícil explicar qué es lo que hacen, cómo lo hacen y, lo que es más importante, la progresión de pasos que dieron para llegar a donde llegaron. Muchos compartirían gustosamente con otros lo que saben sobre el mercado y su comportamiento, pero no necesariamente sobre su comportamiento como individuos. Sin embargo, a menudo advertían a quienes buscaban su sabiduría para que comprendieran todo el conocimiento del mercado del mundo no les servirá de nada hasta que aprendan lo que se puede llamar autodisciplina y control emocional, sin necesariamente ellos poder explicar qué es. Por ejemplo, cortar las pérdidas es un gran consejo que a menudo se da como un axioma de sabiduría comercial. Pero,
¿Cómo le explicas a alguien los pasos necesarios para aprender a hacerlo? Especialmente cuando interactúa con un entorno que está en perpetuo movimiento y siempre le ofrecerá la posibilidad de que el mercado regrese y lo recupere si se encuentra en una operación perdedora. Si se tiene en cuenta que su dinero y su autoestima están en juego y que el regreso del mercado siempre es una posibilidad viable, por remota que sea, entonces se puede ver lo difícil que es explicar por qué necesita recortar sus pérdidas. Es aún más difícil explicar cómo puede hacerlo de una manera que se adapte a su única estructura psicológica. La manera más fácil de explicar cómo aplicar este tipo de sabiduría, sin complicarnos tanto, es decir, bueno, si quieres ser un trader exitoso, necesitas aprender autodisciplina y control emocional. Sin embargo, no creo que este tipo de consejo vago fuera intencional, principalmente por dos razones. En primer lugar, la autodisciplina y el control emocional son conceptos abstractos que no se explican ni comprenden fácilmente. Todos escuchamos o leemos mucho estas palabras, pero pídale a alguien que conozca que defina cualquiera de estos conceptos y probablemente se quedará con la mirada perdida. En segundo lugar, los traders exitosos de hoy comenzaron su viaje sin mapas, señales o pautas ni el beneficio de saber exactamente dónde tenían que terminar desde una perspectiva psicológica para acumular su fortuna. Tuvieron que explorar el mundo del trading a través de un medio de autorreflexión y reajuste que era muy exigente y consumía mucho tiempo. Se podría decir que más o menos lo superaron aprendiendo de cada error, muchos pequeños y otros devastadores tanto financiera como emocionalmente. En algún momento, probablemente se dieron cuenta de que algo en ellos había cambiado porque la actividad normal del mercado que alguna vez tuvo un impacto emocional muy negativo en ellos, como la ira, el estrés, la ansiedad y el miedo, simplemente ya no tienen el mismo efecto más extenso. Deben haber ganado cierto grado de confianza en sí mismos para responder adecuadamente a todas las condiciones posibles del mercado porque existe una correlación directa entre el nivel de confianza de una persona y las emociones negativas mencionadas. La confianza y el miedo son estados mentales de naturaleza similar, solo que están separados por grados. A medida que aumenta el nivel de confianza de una persona, su grado de confusión, ansiedad y miedo se disipa proporcionalmente. Esta confianza se desarrollaría naturalmente a medida que las personas aprendieran a confiar en sí mismas para hacer lo que fuera necesario, sin dudarlo. Como resultado de este tipo de confianza en sí mismos, ya no tendrían que temer el comportamiento aparentemente impredecible y errático de los mercados. Sin embargo, el punto principal que quiero señalar aquí es que el proceso de cambio que tuvo lugar se produjo en la estructura mental y psicológica de cada operador individual. Los mercados no cambiaron, las herramientas que se utilizaron no cambiaron, el trader sí. Ahora bien, cuando los traders pasan por una transición en su desarrollo personal y aprenden una nueva habilidad mediante prueba y error, es poco probable que mantengan un registro detallado de los pasos de ese proceso de aprendizaje, especialmente si ese proceso se caracteriza por el dolor, la ansiedad y la frustración. Obviamente, si alguien no sabe exactamente cómo adquirió las habilidades que ahora tiene, entonces, naturalmente, le resultaría extremadamente difícil explicarle a otra persona cómo las adquirió. Además, cuando se trata de trading, una vez que alguien gana la cantidad de dinero que siempre había soñado, no hay muchos incentivos para gastar el tiempo y la energía necesarios para descomponer estas habilidades abstractas en un proceso de aprendizaje efectivo del cual otros puedan obtener algún beneficio. Desarrollar programas educativos para explicar cómo convertirse en un comerciante exitoso requiere un conjunto de habilidades completamente diferente de las necesarias para ser un trader. Como explicaré en un momento, el proceso de aprendizaje y el tipo de transformación personal que fue necesaria para permitirme escribir este libro fue claramente diferente del tipo de proceso de aprendizaje que experimenté como trader para darme cuenta de por qué un libro como este necesitaba ser escrito. Se eligió un proceso de aprendizaje y se forzó el otro. Lo que quiero decir con forzado es que tuve que perder mi casa,
mi automóvil y prácticamente todo lo que tenía para aprender algunas de las formas en que necesitaba cambiar mi perspectiva para operar en el entorno comercial de manera ineficaz. Perder todas mis posesiones cambió mi vida por completo. Una experiencia que me enseñó mucho sobre la naturaleza del miedo y los efectos debilitantes que tiene sobre la capacidad de una persona para operar eficazmente. El tipo de percepción que obtuve como resultado de esta experiencia es el tipo de proceso de aprendizaje que llamo conciencia forzada. Aquí es donde la naturaleza y las características del entorno en el que operaba eran muy diferentes de lo que yo creía, primero por ignorancia y porque puse defensas mentales para bloquear mi percepción de cierta información. Al final, los mercados me obligaron a reconocer muchas cosas sobre mí que de otro modo no consideraría. Cuando todos los símbolos externos que representaban una parte importante de mi identidad desaparecieron, no tuve otra opción y me vi obligado a percibirme a mí mismo de maneras nuevas y diferentes. Estos hechos ocurrieron en marzo de 1982. En ese momento, yo era ejecutivo de cuentas de Merrill Lynch Commodities en su oficina de la Junta de Comercio de Chicago. Menos de un año antes, en junio de 1981, me mudé de los suburbios de Detroit, donde disfrutaba, al menos financieramente, de una carrera muy exitosa en seguros de propiedad comercial y contra accidentes. Dejé Michigan y el éxito, para mudarme a Chicago y ser un trader. Fui a trabajar para Merrill Lynch porque no tenía suficiente dinero para comprar un asiento en la bolsa mercantil de Chicago y no sabía que se podían alquilar asientos en ese momento. Tenía un apartamento caro en la Costa Dorada de Chicago y un Porsche. Yo mantenía una casa en un suburbio próspero de Detroit en la que vivían mi novia y sus 2 hijas, y conducía o volaba de ida y vuelta entre las 2 ciudades casi todos los fines de semana para visitarlas. Estaba bajo una presión financiera extrema para tener éxito porque los gastos de mi estilo de vida excedían con creces lo que podía permitirme. A menos que triunfara como trader, sería muy difícil conciliar algunas de las decisiones que tomé para ponerme en ese tipo de situación. Cuando me mudé a Chicago ya llevaba más de 2 años negociando ahí. 2 veces, antes de mudarme, perdí todo mi capital comercial. Por supuesto, ahorraría rápidamente y empezaría de nuevo. Mis breves periodos de éxito y pocas operaciones ganadoras fueron suficientes para justificar que siguiera intentándolo. Una vez estuve muy cerca de ganar más de $250,000 en una operación, pero me retiré justo antes del gran movimiento. Esto me devastó, pero también me enganché completamente al trading y me decidí aún más a tener éxito. A partir de esa experiencia decidí comprar todos los libros que pude conseguir y asistir a todos los seminarios que pude pagar. Algo que se dice en prácticamente todos los libros que leí es que es muy difícil aprender a operar o mantener el éxito si uno está bajo una gran presión financiera, es decir, no espere convertirse en un operador exitoso si tiene operaciones limitadas. Capital o si está operando con dinero que no puede permitirse perder. Obviamente estaba violando ambas reglas porque tenía muy poco capital comercial en relación con mi estilo de vida que no podía permitirme perder en absoluto. También tenía muchas otras pruebas de que las probabilidades no estaban exactamente a mi favor. Vine a Chicago porque creía que si podía acercarme a la acción y conocer gente que supiera comerciar, podría aprender de ellos. Me esperaba un despertar muy desagradable. Estuve en Merrill Lynch Commodities, su segunda oficina de productos básicos más grande, con 38 ejecutivos de cuentas. Al principio me sorprendió descubrir que solo uno de los ejecutivos de cuentas tenía experiencia en operar con su propio dinero. Luego me sorprendió aún más saber que ninguno de estos ejecutivos de cuentas tenía clientes que estuvieran ganando dinero. De hecho, el cliente típico perdió su participación original en un plazo medio de 4 meses. Mi siguiente gran decepción llegó cuando comencé a conocer y hacer amigos de tantos comerciantes de piso como sea posible, creyendo que si los chicos de las oficinas no saben cómo ganar dinero,
los comerciantes de piso ciertamente deben hacerlo. Nuevamente encontré las mismas condiciones que existían en las oficinas. Aparte de un puñado de comerciantes de piso que tenían una reputación y una mística que todos parecían asombrados, no pude encontrar una sola persona que ganara dinero de manera constante, que no estuviera confundida o que no supiera lo que quería hacer y luego lo hizo, sin tener que primero preguntar a todos a su alrededor que confirmaran que estaba haciendo lo correcto. No quiero decir que no haya conocido a traders que en algún momento del día no habían ganado dinero. Simplemente no pudieron conservarlo. Conocía a muchos traders que podían ganar $2.000 o $3.000 en las primeras horas de negociación. Pero siempre lo volvían a perder, y más, poco tiempo después. Todo el mundo parecía sufrir los mismos tipos de problemas y errores que nadie reconocía realmente como problemas. Obviamente, la naturaleza de los mercados hizo que fuera fácil no tener que enfrentar nada que de otro modo podría percibirse como un problema porque la siguiente operación siempre tenía la posibilidad de hacer que todo lo demás en la vida pareciera irrelevante. ¿Por qué lidiar con algo si el próximo negocio puede hacerte rico? Todos los traders que conocía, incluyéndome a mí, estábamos afectados por este tipo de mentalidad de lograr el gran trade. De hecho, mi mentalidad del gran trade era tan generalizada que me negaba a obtener ganancias de $500 o $750 en muchas operaciones, incluso cuando sabía que eso era todo lo que podía hacer. Esto puede parecer absurdo, pero no aceptaría ganancias de cantidades tan pequeñas, porque, en ese momento, sentía como si el mercado me estuviera insultando al ofrecer sumas tan ínfimas en comparación con lo que necesitaba o esperaba. A medida que mis problemas financieros crecieron, también creció mi desesperación. Y ciertamente no me reconfortó nada de lo que vi que sucedía a mi alrededor. Pero todavía mantenía la creencia de que podía salir de estas dificultades. Eso fue hasta marzo de 1982, para entonces todo había terminado. Apenas 8 meses después de mudarme a Chicago para perseguir mis sueños de independencia financiera, no me quedaba nada excepto mi trabajo, apartamento, ropa, un televisor y una cama. Prácticamente de la noche a la mañana, casi todos los símbolos que validaban mi identidad desaparecieron. Lo que quiero decir es que una gran parte de mi autoconcepto estaba formado por mis posesiones como mi casa, mi auto y especialmente mi crédito. Mantener un crédito impecable era algo de lo que siempre me había sentido orgulloso. Ahora me encontré sin ninguna de estas cosas. Como ya he señalado, no es que no hubiera habido suficiente evidencia para sugerir la posibilidad de que esto sucediera, porque así fue. Pero había una parte de mí que no permitiría una confrontación directa con esta evidencia o sus implicaciones. Era demasiado fácil poner excusas por todas las cosas que sucedían a mi alrededor y que no cuadraban. Negarse a confrontar o considerar las implicaciones de toda la información contradictoria generó mucho estrés. Y para agravar la situación, tenía este miedo intenso de perderlo todo. Pero nuevamente, hice todo lo posible para ocultar este miedo y ponerlo en algún lugar de mi mente donde no pudiera sentirlo. Sin embargo, debe haber una parte de mí que sintió mi inminente caída. ¿Por qué si no habría estado tan consumido por el miedo? Pero, ¿cómo podría afrontar todo esto cuando no tenía la forma de reconciliar el desequilibrio de perder todas estas cosas que había creado? Lo que quiero decir es ese desequilibrio entre lo que yo creía de mí mismo y las cosas que validaban esas creencias. ¿Quién sería yo después de que todas esas cosas desaparecieran? Bueno, no me llevó mucho tiempo descubrirlo. A medida que mi situación financiera se deterioraba hasta niveles críticos, mis defensas mentales también empezaron a desmoronarse. Finalmente acepté la inevitabilidad de hacer lo que creía que era el máximo acto de fracaso y me declaré en quiebra. Hubo muchas cosas que cambiaron dentro de mí como resultado de esta experiencia.
Y como cualquier otra persona obligada a afrontar cambios importantes en su vida, aprendí mucho sobre mí mismo. Lo primero que ocurrió, y fue bastante sorprendente, fue que el estrés se disipó. En realidad, me invadió una gran sensación de alivio al no tener nada que anticipar, temer o intentar defenderme tan desesperadamente. Estaba viviendo mi peor miedo y descubrí que realmente no había nada en la situación que no pudiera afrontar. En realidad, no fue tan malo como me imaginaba. Todavía estaba vivo y sano, podía pensar y funcionar, y comencé a apreciar mi capacidad de pensar como mi mayor activo. Este sentido de aprecio comenzó a crecer hasta convertirse en un nivel más profundo de comprensión sobre la naturaleza básica de mi identidad. En su mayor parte, crecí creyendo que cosas que poseía estaba yo tomándolo importancia. Cuantas más posesiones tenía, más persona me convertía. Lo que comencé a darme cuenta es que yo era más que las cosas que había acumulado. Cuando se quitó la fachada, me permitió sentir esta dimensión más profunda de la que, hasta ese momento, solo tenía un mínimo indicio. Estas nuevas conciencias, a su vez, me ayudaron a comprender cómo equivocarse y perder algo no significaba nada. Manera me disminuyen como persona. Estaba empezando a aprender que había cierta libertad al concederme permiso para equivocarme y que tal vez no existía el fracaso, a menos que no se aprendiera algo positivo y útil de la experiencia. Sin embargo, no relaté estas experiencias personales porque pensé que eran particularmente inusuales, excepto uno. Todo el mundo sabe que hay muchos traders que pierden todo lo que poseen, y aunque algunos de ellos llegarán a la misma conciencia sobre sí mismos, no necesariamente podrán hacerlo como traders, considerando los requisitos financieros. Yo tampoco estaba en condiciones financieras para seguir operando, excepto que todavía tenía mi trabajo en Merrill Lynch. De hecho, para mí todo fue como siempre, como si nada hubiera pasado. Ciertamente no estaba dispuesto a anunciar a mis clientes ni a nadie en la oficina que acababa de declararme en quiebra. Mi trabajo como ejecutivo de cuentas era una de las pocas cosas que me quedaban y, en lo que a mí concernía, dependía de que fuera un buen trader. Esta es para mí la única diferencia clave que en última instancia condujo a la creación de este libro. Tuve la suerte de poder seguir operando, aunque no con mi propio dinero, mientras se producían estos importantes cambios psicológicos, lo que me colocó en una posición única para examinar y estudiar las diversas formas en que se modifica la condición de mi entorno psicológico interno. Afectó lo que experimenté en el entorno físico exterior. Esta relación entre lo interior y lo exterior no siempre es tan evidente, pero en esta situación era ineludible. Aprendí que los mercados ofrecen al trader la oportunidad de beneficiarse del movimiento de precios, y estas oportunidades están básicamente en perpetuo movimiento. Es un entorno donde el individuo tiene la libertad de crear sus propios resultados, sin obstáculos por muchas de las limitaciones que existen en la vida social cotidiana. Estas oportunidades interminables hacen del mercado un espejo perfecto de la actitud del trader. Lo que el trader ve en ese movimiento y lo que puede hacer al respecto, el mercado no tiene control sobre él. Todas las opciones y todo el poder para convertir estas elecciones en experiencia residen en la mente de cada operador. Por ejemplo, si percibía el mercado como una amenaza, por miedo a lo que pudiera quitarme, no era porque las condiciones externas en realidad me estuvieran amenazando de alguna manera. Me resultó muy evidente que mi miedo era el resultado de mi incapacidad para anticipar los acontecimientos o actuar de la manera más adecuada para mis intereses. Lo único que realmente temía era la falta de confianza que tenía en mí mismo para hacer lo que había que hacer. Además, descubrí que mi marco mental estaba estructurado para evitar pérdidas a toda costa y en mis intentos desesperados por hacerlo, de hecho las creé. Puedes pensarlo de esta manera, ninguno de nosotros tiene la capacidad mental de ser consciente de todo lo que sucede en el entorno al mismo tiempo.
La información ambiental en la que centremos nuestra atención, de todas las que existen, será la que tenga más importancia para nosotros. A medida que dedicamos cada vez más atención a ciertos tipos de información, debido a su importancia, al mismo tiempo estamos excluyendo sistemáticamente otros tipos de información de nuestra conciencia. Creé mis pérdidas en lugar de evitarlas simplemente porque estaba tratando de evitarlas. En lugar de centrarme positivamente en la información del mercado que indicaría el potencial de oportunidad, estaba más preocupado por información que validaba lo que más temía. Como resultado, una gran cantidad de información de mercado relacionada con otras posibilidades y oportunidades que existían en un momento dado, escapó por completo de mi atención y pasó de largo. La única forma en que podría haber percibido estas oportunidades, antes o después del hecho, habría sido dejar de lado cualquier cosa que me estuviera causando que desviara mi atención de lo que estaba sucediendo en el mercado el ahora. No tenía forma de saber lo que me estaba perdiendo hasta que mis creencias sobre la importancia de las pérdidas y de equivocarme comenzaron a cambiar. Una vez que se produjo este cambio de perspectiva, comencé a notar características de comportamiento del mercado y relaciones entre esas características que de otro modo ignoraría por completo. En algún momento me di cuenta de que como ya lo había perdido todo, realmente no tenía nada que temer y, como resultado, sin darme cuenta aprendí una de las lecciones más importantes para convertirme en un operador exitoso, como aceptar una pérdida sin consecuencias negativas. Sin culpa, ira, vergüenza o autocastigo. A medida que mi miedo a perder se disipó, vi y experimenté un mercado diferente porque yo era diferente. Era como si alguien me hubiera quitado los tapaojos que yo no sabía que existían. Hasta entonces, mi trading siempre se había visto afectado por mis miedos. No tenía la más mínima noción de cómo sería operar sin miedo o de que hacerlo era siquiera una posibilidad y menos aún, que era, de hecho, necesario para tener éxito. Lo que también se volvió muy evidente para mí fue hasta qué punto todos mis miedos me habían impedido comprender por qué era tan absolutamente necesario tener algunas reglas comerciales y de administración de dinero claramente definidas que debían seguirse. Todo empezaba a tener sentido. Cuanto más seguía mis reglas, más confiaba en mí mismo. Cuanto más confiaba en mí mismo, más podía centrar mi atención en las relaciones sutiles en el comportamiento del mercado para aprender cosas nuevas sobre el mercado y ayudarme a convertirme en un mejor operador. Con el tiempo pude evaluar los efectos positivos que estas nuevas actitudes tuvieron en mi capacidad para cambiar mi perspectiva y fluir con los mercados. Cuanto menos me importaba si estaba equivocado o no, más claras se volvían las cosas, lo que hacía mucho más fácil entrar y salir de posiciones, acortando mis pérdidas para estar mentalmente disponible para aprovechar la siguiente oportunidad. En junio de 1982 estaba empezando a ganar dinero constantemente para mis clientes que confiaban en mí para sus operaciones. No es mucho dinero según los estándares de la mayoría de los traders, pero es constante. Estaba teniendo días ganadores que se estaban convirtiendo en semanas y meses ganadores. Luego, en algún momento de agosto de 1982, pensé en escribir un libro o, al menos, organizar un seminario para explicar a otros traders lo que había descubierto por mí mismo. En el ámbito de la educación existía un claro vacío en el mercado. Realmente no había ningún material que abordara la psicología del trading con un nivel de conocimiento lo suficientemente profundo como para ayudar efectivamente a alguien a comprender por qué el éxito era tan difícil de alcanzar. Escribí este libro para abordar lo que creo que es una necesidad crítica para las personas que desean negociar futuros de los mercados de valores y de tener un enfoque organizado, sistemático y un paso a paso para aprender las habilidades mentales necesarias para acumular riqueza como comerciante. El secreto de este enfoque es aprender una nueva metodología de pensamiento.